Bueno, pues ya veis que yo he hecho con festón todo alrededor de este ojal que hemos hecho, ¿vale? Lo he festoneado todo para que no se me deshaga. Bien, entonces ahora vamos con el segundo paso. Recordar que tenéis que hacer los piques para poder girar bien la labor y que no os quede mal asentada, ¿vale? Este sería dada la vuelta y vamos a darle la vuelta a la parte de afuera, que le va a costar porque esta entretela es muy rígida, pero se le da perfectamente, ¿vale? Ya estarían las dos cosidas y más o menos listas para unirlas entre ellas. Bien, ¿cómo vamos a unir esto? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser unir vamos a poner los derechos con los derechos encarados. Hay que fijarse bien la parte de los ojos, que es esta parte, y esta es más recta, ¿veis? Hace así la forma, si veis el patrón ya lo veis por aquí. Aquí sería esta, con esta curva más pronunciada, la parte de los ojos. Entonces tenemos que colocar la parte de los ojos con la parte de los ojos, de la parte externa con la parte interna, ¿vale? Y los derechos enfrentados. Vamos a unir cosiendo los revés. Vale, vamos a cerrarla totalmente. Vamos a coser todo alrededor. Esto ya lo tenemos cosido y vamos a cerrar totalmente. ¿Por qué? Porque luego por estos ojales que hemos hecho vamos a dar la vuelta, ¿vale? Vamos a dar la vuelta a la mascarilla. Entonces ahora es el momento también de colocar las gomas, porque así cuando cosamos ya las unimos también. Entonces las gomas están aquí. Recordar que una era más larga y otra era más corta. Entonces la larga es para la zona que tiene la curva de la nariz, esta más pronunciada es la curva de la nariz, esta más recta es la curva de la barbilla. Entonces la goma larga es la de arriba, la que va en la curva de la nariz, y la goma corta es la que va en la zona del cuello, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que coser con la goma por dentro, pero primeramente lo que vamos a hacer va a ser plegar los pliegues que tenemos marcados ahí, porque es lo que nos va a hacer que esto se recoja, ¿vale? Así, con lo cual vamos a plegarlos y les vamos a dar una puntadita y luego vemos cómo colocamos las gomas. Bueno, pues vamos a continuar. Ya he cosido los pliegues, ¿veis? De los dos lados y del forro también. Entonces volvemos a lo que os decía antes, buscar la zona de la nariz para encajarla con la zona de la nariz, ¿vale? Así estaría. Y ahora sí que ya podemos encajar las gomas. Tenemos una más larga y otra más corta. La larga era para la zona de la nariz y la corta para la zona del cuello. Esta es la zona de la nariz. Entonces cogemos la larga y más o menos aquí está el borde, por ahí iría el borde, cuando cosamos iría por ahí pues a 1 centímetro aproximadamente, ¿vale? Encajamos y sujetamos con un alfiler la goma. Vamos a ponerlo en este sentido, ahí, ¿vale? Y vamos hacia el otro lado, cuidando de que no se nos retuerza por el camino, y lo mismo, más o menos a 1 centímetro del borde, estaría ahí, ¿vale? Pues ponemos otro alfiler para sujetarla ahí, porque cuando cosamos toda la mascarilla, todo alrededor, ya pasamos por encima, ¿vale? Ya cosemos por encima de la goma. Entonces lo que sí, le vamos a hacer un poco de hincapié ahí, incluso esta zona de aquí de los costados se puede pasar con la máquina de coser, porque así le damos un par de veces y nos queda más seguro. El resto no hace falta, pero bueno, en esta zona sí que es verdad. Bien, entonces ahora cogemos la goma corta, que sería la que va al cuello, y haríamos exactamente lo mismo.
pues a 1 centímetro del borde, donde va a ir después el borde, pues ponemos la goma del cuello, la sujetamos ahí para coserla ya de paso que vamos a ir cerrando la mascarilla. Y en el otro lado igual, exactamente igual. Aquí es un poco más justilla, tenemos que tirar, y lo que sí que vamos a tener que tener cuidado, 1 centímetro más o menos, ¿veis? El borde. Lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es cuando cerremos de no coserla, de tener cuidado de que no la vayamos por aquí y la estemos cosiendo, ¿vale? Es lo único. Esta zona, esta goma que es más corta, la otra ya da perfectamente, ya veis que no llega al borde, pero si esta, si nos descuidamos, puede ser que esté así y que la cosamos, ¿vale? Entonces encajamos el forro, parte de los ojos, con parte de los ojos, encarando los derechos de la labor, ¿vale? Quedándonos los reveses para coser. Bien, entonces aquí, para encajarla, utilizamos otra vez los alfileres de patchwork. Es fácil, tenemos marcado, este es el vértice, vértice con vértice. Y vamos sujetando con alfileres toda la pieza. Bueno, pues vamos al siguiente paso. He cosido todo alrededor, todo alrededor con puntada de pespunte, a mano, lo he hecho, ¿vale? Y ahora ya la tendríamos lista para dar la vuelta. Vamos a mirar si hay que rebajar alguna costura que esté, y las esquinas. Las esquinas le vamos a hacer el corte en diagonal para que nos den la vuelta mejor, ¿vale? Esto también es como las curvas, cuando tenemos curvas. Pues aquí también en las esquinas, para que nos dé mejor la vuelta, las cortamos en diagonal. Bien, ya la tendríamos lista y ahora vamos a darle la vuelta por el ojal, por estos ojales que habíamos dejado aquí, con cuidado, porque tenemos una entretela rígida, ¿vale? Hay una entretela rígida ahí, le va a costar un poquito, pero con calma y con cuidado, vamos despacito y la vamos sacando por ahí y le damos la vuelta. Con cuidado de que no nos rompa la costura que tenemos abierta, y aunque se arrugue la entretela no pasa nada, porque luego al plancharla ya se nos vuelve a recuperar, ¿vale? Ahí está. Pues poco a poco se viene toda la mascarilla dada la vuelta. ¿Mm? Ya le hemos dado la vuelta. Que no os asuste verla así arrugada, porque luego la plancharemos y nos volverá a quedar igual. ¿Veis? Entonces ya nos han quedado las gomas sujetas al coser. Si vamos a trabajar un poquito aquí las esquinas, que ya hemos cortado en diagonal para que nos salgan bien. ¿Veis? Vamos a este lado. Como tenemos aquí los ojalitos, pues nos resulta sencillo. Y aquí la zona de la nariz, pues también la colocamos. ¿Veis? Ya estaría prácticamente terminada, ¿vale? Entonces, ahora la plancharíamos, ¿vale? Para sacarle las arrugas que nos ha hecho ahora al darle la vuelta, la plancharíamos, y en la siguiente sesión pues miramos ya de
cómo vamos a hacer, que hay que pespuntearla, no, hacerle por aquí el hilván alrededor decorativo para sujetar también las dos telas, y pondríamos el corazón doble para que nos haga de más protección en la zona de la nariz, ¿vale? Entonces, ahora ya veis que es muy sencilla de hacer, ¿vale? Que es súper sencilla, solo faltaría plancharla y nos pondríamos con el siguiente paso decorativo de la mascarilla. Bien, vamos a continuar haciendo nuestra mascarilla con forma pico de pato, que se llama. Bien, como veis, yo ya le he hecho a puntada de acolchado, que es un hilván simplemente con un hilo de punto de cruz, un hilo gordito para que se vea un poquito. Le he hecho todo el contorno porque así uno la tela de dentro con la de afuera y al mismo tiempo pues queda paralela una con la otra, ¿vale? Se lo he hecho todo el contorno, la costura esta decorativa. Bien, entonces ahora vamos a ponerle en la parte de delante el corazón que tengo aquí preparado. Ya he pegado con la plancha la entretela de cuello de camisa para que le dé más rigidez y más protección a la mascarilla. Ya la he pegado con la plancha y entonces ahora paso a explicaros qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Bien, esto es una aplicación de puntada escondida, ¿vale? Es una técnica de patchwork que bueno, que muchas conoceréis y otras no. Entonces, una vez que tengo pegada la entretela en la tela que he escogido, ¿vale? Voy a recortar y voy a recortar dejando un margen de costura, ¿vale? Vamos a dejarle margen de costura porque esto ahora tenemos que prepararlo para aplicarlo donde queremos. Entonces, dejamos suficiente porque este margen pues también nos va a dar un poco de volumen a la pieza, que también queda más interesante el resultado al final. Vale, lo tenemos. Bien, tenemos recortada la figura con el margen de costura. Bien, ayer os comentaba que hay que darle piquetas siempre que tenemos curvas, hay que hacer unos piques en la tela para que se nos coloque bien, ¿vale? Para que cuando la preparemos para aplicarla no nos quede con aristas. Entonces, en las curvas más pronunciadas, pues se las damos más seguiditas. Aquí que tenemos un metido hasta allí, vamos a llevar la tijera lo máximo que podamos. Lo máximo, ¿veis? Esto ya lo quitamos. Así, estas aristas también. Y seguimos dando los piques a la tela para que se nos adapte bien a la hora de hacer la curva. ¿Vale? Siempre que tenemos curvas hay que hacer eso. Vale, ya la tendríamos. Bien, entonces, el siguiente paso sería, pues bien, hilvanar todo esto, incluso plegándolo con una plegadora, incluso con la uña, pues bueno, nos podría servir si fuera una tela un poquito más fina. Yo, desde luego, lo que utilizo ahora mucho y que recomiendo a todo el mundo que haga porque nos adelanta muchísimo trabajo, es el pegamento de patchwork, ¿vale? Es como un bolígrafo, tiene una carga de pegamento, ahí, pegamento específico para estas telas. ¿Qué hace? Nos la sujeta mientras no la aplicamos. Nos evitamos el hacer el hilván y al mismo tiempo es un pegamento muy blandito para coser por encima de él. Hay gente que a veces utiliza el pegamento de barra de librería y no es para nada lo mismo. El pegamento de barra de librería lo que hace es endurecerse, entonces cuando lo vamos a coser está duro. Este, sin embargo, queda blandito, el color desaparece cuando lo lavemos y bueno, nos adelanta bastante trabajo, con lo cual yo no hilvano, ya normalmente utilizo los alfileres para todo, pero en este caso pues me parece un invento fantástico y os lo recomiendo, ¿eh? ¿Veis? Yo voy aplicando el pegamento, una poquita cantidad, tampoco hace falta que sea en exceso, y voy plegando. Cuando hay un pico, primero yo bajo el pico normalmente,
para que me haga mejor el pliegue, perdón. Y continúo echando. Vale, ¿veis? Entonces me evito el tener que hilvanar y al mismo tiempo pues me permite pues que yo vaya modelando, incluso con la aguja, si me queda alguna arista a la hora de coserlo, me deja modelarlo porque este pegamento es específico y queda muy blandito para trabajar. Vale, voy echando. Estos pegamentos los encontráis en tiendas específicas de Patchwork, incluso en internet también lo podéis encontrar. Y la verdad, compensa tenerlo. A veces uno coge ofertas y yo normalmente cuando hay alguna oferta pues cojo cantidad para tener porque bueno, me parece una herramienta pues bastante útil. Bien, estamos llegando aquí, a esta zona y yo primero voy a bajar aquí. Este pico de aquí, así, ¿veis? Y ahora esta parte de la curva, el tener las piquetas hechas muy a menudo, pues hace que la curva la dé mejor, ¿veis, no? Bien, seguimos bajando. Si no tuviéramos las piquetas nos quedarían aristas, no sería, la aplicación no quedaría tan redondeada. Hay mucha gente que le tiene miedo a este tipo de aplicación precisamente por eso, porque no consigue que le quede redondeado. Bien, ¿veis? Ya estaría, ¿veis? Entonces aquí me deja modelar un poquito con la uña y darle la forma totalmente redondeada. Ya tendría el corazón listo para, lo puedo poner en el centro, lo puedo poner en un lateral. Es una aplicación de puntada escondida que le llamamos nosotros en el Patchwork. Bien, yo lo que le voy a hacer a mayores esta aplicación antes de colocarla va a ser una decoración. Le voy a dibujar unos rombos y le voy a hacer esta misma puntada que hice aquí de acolchado, se la voy a hacer en los rombos para darle un poquito de vidilla a la aplicación. Con lo cual, pues a distancia de 1 centímetro entre cada una de ellas, voy a marcar 1 centímetro, para hacer las líneas. Vale, y ahora tiro líneas en este sentido, con el rotulador que se borra con el calor. ¿No? Esto ya lo hicimos en otra técnica. Y ahora, pues, en el otro sentido, voy a marcar los centímetros. Así, y esto así. Vamos allá. Bien, y ahora tiro las líneas en esta otra dirección. Entonces con esto lo que voy a hacer va a ser que este corazón quede un poquito más chulo y más trabajado, porque bueno, esto también forma parte de las técnicas de Patchwork que tenemos que aprender. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar todos estos rombitos, todas estas líneas con el hilo de bordar que yo utilicé, por ejemplo, aquí el marrón, voy a seguir utilizándolo, ¿vale? Sería este, hilo de bordar para que se vea bien, además utilizándolo sobre una base clara me va a destacar, ¿vale? Con puntada de Patchwork, que es un hilván pequeño, lo vamos a pasar todo y luego ya lo vamos a aplicar a la mascarilla.